Bueno, nosotros habíamos trabajado hasta el punto 4, que sería desarrollar el procedimiento de recolección de datos, donde ustedes diseñaron su cuestionario, su encuesta, que está, digamos, ya enfocada a cada, eh, a cada muestra que va a ser direccionada esa investigación, dependiendo de cuál seleccionaron. Algunos la hicieron cuantitativa, cualitativa, otros la hicieron combinada, dependiendo de cada objetivo que ustedes buscaban también. Eso hablando de el procedimiento de recolección de datos. Dice, algunos ya avanzaron también con el diseño de la muestra, donde consistía en estratificar geográfica, demográfica, psicográfica y conductualmente el perfil del consumidor o el del cliente que sería estudiado. También de esa manera poder adicionar toda la información que se precise para poder completar el estudio. O sea, es la descripción de el tipo de persona al cual estoy apuntando para poder lograr justamente esa investigación. Como ustedes saben, debe ir enfocado a esas personas que, digamos, están descritas con ciertas características, con ciertos factores justamente que ustedes fueron seleccionando de por ahí, qué sé yo, personas de 20 a 30 años que estudien, que trabajen o que ya tengan un título de grado, que cuenten con un auto o con algún tipo de movilidad, que perciban más de 5 o 6 millones. O sea, ustedes tienen que definir todas las variables que ustedes necesitan en base a su producto o su servicio. Eso como punto 5. El punto 6 sería la recopilación de los datos, en donde ustedes lo que harían es la remisión de eh, los canales. Ustedes ahí mencionan que eh, fue, digamos, remitido los instrumentos a la muestra a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de correo electrónico, llamada telefónica o también de manera presencial. Eso ya depende de cómo ustedes lo quieran hacer. El punto 7, hablamos del procesamiento de los datos. Dentro del punto 7 lo que hacemos es analizar, si ustedes lo hacen en una planilla de Google. Una vez que ustedes cierren el cuestionario, automáticamente la planilla lo que hace es lanzarle todos los, digamos, toda la información, todos los datos, ya formando gráficos, ya formando porcentajes, digamos que sería el procesamiento de por ahí. Si es que no lo hacen de esa manera por Google Form, lo hacen de una manera en cierta medida tradicional, entonces ahí sí van a tener que recopilar de cada pregunta, ir haciendo los porcentajes de cada una de las respuestas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Eso en el punto 7. Punto 8 sería analizar los datos que tenemos. Analizar esa información. Por ejemplo, el 20% no consume bebidas alcohólicas porque tiene algún tipo de problema de salud. Entonces, otros 30% no consumen porque no les gusta y el otro 50% sí lo toma porque les gusta, porque comparten con amigos, con familiares o con compañeros de trabajo, qué sé yo. Entonces, en el punto 8 es ya analizar, interpretar justamente de cada una de las preguntas, porque cada una de las preguntas va a arrojar un porcentaje dependiendo si son preguntas eh, de tipo cerrada, entonces me puede lanzar ya datos exactos. En el caso que sea una pregunta abierta, donde va a ser mucho más cualitativo en base a la opinión que tenga cada uno de los consumidores o los clientes o la muestra en sí. Entonces, en ese punto, lo que vamos a hacer nosotros es interpretar. Si el cliente me dice, bueno, no compro esto porque no me alcanza. Entonces, el cliente
no adquiere nuestros productos o no adquiere este tipo de servicios porque no ingresa dentro de su presupuesto o porque no percibe eh, un sueldo que pueda asimilar esos gastos. Entonces, dependiendo del tipo de preguntas que ustedes tengan, ya sean abiertas, cerradas, al hablar de cerradas, digamos que tenemos un margen mucho más práctico en el sentido de que lo que hacemos es directamente procesar los datos y en base a eso analizar. Un 30% de las personas no consumen por estos motivos. Un 20% no consumen por estos motivos y el otro 50% consume o les gustaría consumir o está indeciso por A o B motivo. Entonces, en el punto 8 ya sería analizar los datos que ya tenemos en base a lo procesado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y como punto 9 y último es presentar los resultados de la investigación. Ustedes al principio de la investigación contaban con una hipótesis que ustedes querían justamente aclarar. Por ejemplo, disminución de las ventas de la cerveza Heineken. Les tiro un ejemplo nada más. O por ejemplo, tomando algunos productos, disminución de las ventas de gyms para damas o para caballeros dentro de un mercado o dentro de un segmento asunceno. Entonces, ¿cuál podría ser? O sea, esa es mi pregunta. Yo debo contar con una hipótesis. Mi hipótesis podría ser eh, ingreso de un nuevo competidor, qué sé yo, venta de ropa por kilo, ve todo por 20.000. Entonces, dentro de esa presentación de los resultados, lo que yo tengo que hacer es presentar un informe en donde yo pueda aclarar en base a toda la información que yo recopilé, en base a todos los porcentajes y los resultados que obtuve en base a esas preguntas que planteé a cada persona estudiada. Entonces, realizo un informe en donde yo especifique todos los puntos positivos y todos los puntos negativos. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo voy a hacer, o sea, lo que ustedes van a hacer es hacer un informe en base a poder ver si es que pudieron aclarar o dilucidar en cierta medida esa hipótesis que ustedes tenían de ese problema o esa oportunidad que ustedes tenían dentro del mercado. Entonces, el último punto es presentar un informe detallado sobre los aspectos más resaltantes que ustedes tuvieron en cuenta. Pueden cerrar con una conclusión en el sentido de los puntos y en base a ese problema u oportunidad que ustedes identificaron. ¿Se entiende? Sí se entiende, profe. Ok. Bueno, entonces, una vez que ustedes hayan terminado con toda esa investigación, ya con el informe final, ustedes deben de darle forma al trabajo para realizar la presentación. La presentación, a ver, nuestra última clase es el 24, que si aprueban, como les mencioné, la actividad, no vamos a tener clases, sino que va a ser todo dentro de la actividad, van a ser las charlas. Entonces, si les parece bien, yo podría darles tiempo eh, de terminar todo el trabajo, que no es mucho, digamos que ya es solamente procesamiento y análisis y el informe final. No sé si les parece el domingo 28 o el martes 30.
Martes 30, 30, Ok. profe. Bueno, yo mañana, o sea, yo les voy a dar tiempo hasta el martes 30, pero mañana voy a reconfirmar esa fecha porque nos especificaron que todas las notas o procesos ya debía estar cargado hasta el 25 de la próxima semana. Entonces, voy a aclarar bien ese punto mañana de cuáles, digamos, las especificaciones, como nosotros vamos a terminar recién para la próxima semana. Entonces, yo les voy a dar un retorno, pero en principio les digo que quedamos para el martes 30. ¿Les parece? Ok. Entonces, esa investigación debe contar con un formato que debe ser tamaño de hoja, en tamaño A4, Arial o Times New Roman, los títulos en tamaño 14 en negrita centrado y los textos en tamaño 12 con un renglón cerrado interlineado 1, y el formato se debe realizar en formato PDF. O sea, yo no les pido que ustedes impriman ni lleven a la universidad ni nada. Todo directamente lo vamos a realizar desde la plataforma. Entonces, no hace falta que impriman nada, sino que todo en formato digital. Debe contar, como siempre, con una portada donde esté logo de la universidad, nuestra materia, el nombre de su proyecto, los integrantes, docente, carrera, la sección y el año. Toda la información básica como para que yo pueda identificar el trabajo. Debe contar con un índice, con una pequeña introducción. La justificación del proyecto ustedes ya la tienen. El desarrollo, tienen que ir todos los pasos de la investigación, esos 9 pasos que ya fuimos trabajando, que es la propuesta de mejora. La propuesta de mejora, ustedes trabajaron como investigadores. Como saben, el investigador no puede influir dentro de, de las decisiones internas de la empresa. Entonces, ustedes ya terminaron el proceso de investigación, entonces pasan al otro lado, o sea, pasan al lado empresarial, en donde deben generar mínimamente una propuesta de mejora en base a ese informe que ustedes redactaron. Por ejemplo, si encontré que los consumidores les gusta una prenda de calidad a un buen precio, pero de por ahí eh, no les satisface o no les convence la ubicación del local porque está muy alejado del centro o no tiene estacionamiento o no tiene formas de pago. No, por ejemplo, solamente aceptan perdón, aceptan solamente efectivo, no aceptan tarjeta de crédito, de débito, no aceptan cheques, no aceptan pagos con código QR o transferencias bancarias o de por ahí, qué sé yo, no tienen delivery. Entonces, una propuesta de mejora podría ser la ampliación del sistema de pago. Por ejemplo, puedo ampliar un sistema de pago donde yo cuente con un post donde pueda hacer, donde el cliente pueda hacer los pagos con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de débito, o le doy la posibilidad que lo pueda hacer con un pago QR, con una transferencia bancaria, o la ampliación de mi servicio de delivery, ya sea propio o tercerizado, donde, dependiendo de la zona, no le cobro al consumidor para mayor, digamos, para mayor comodidad para ese consumidor y también para generar cierto valor para ese cliente. Entonces, una vez que ustedes terminaron ese desarrollo de la investigación, ustedes que estaban del lado de la investigación, del lado del, como investigadores, pasan al lado empresarial, donde ustedes ahí van a tener, en base a todo lo que fueron recopilando, tomar decisiones y mínimamente proponer una propuesta de mejora. Pueden ser más las que ustedes deseen, pero mínimamente tienen que ser una o dos propuestas consistentes de 3 a 4 renglones cada una de cuál es mi propuesta y cómo la voy a aplicar de, eh, dentro de mi producto o de mi servicio. En el caso de las compañeras que trabajan
en un ámbito interno, en base a la información que vayan recopilando. Por ejemplo, encontraron que un 40% de los clientes internos sí desean hacer cursos, pero no tienen tiempo. No tienen tiempo de lunes a sábado, porque de lunes a sábado trabajan y sábados, por ejemplo, sábados de tarde, ya no quieren hacer ningún tipo de curso porque están cansados, desgastados y demás. Entonces, una propuesta de mejora podría ser que una o dos veces al mes, una vez al mes, esos funcionarios o la mitad de los funcionarios que van a hacer ese curso, entonces tengan una mañana libre. De 7 de la mañana hasta el mediodía es solamente curso. A partir de la una, luego su horario de almuerzo, vuelven a sus actividades normales. Por ejemplo, podría ser una propuesta de mejora sin ningún tipo de descuento apoyando la capacitación de los empleados. Otra propuesta podría ser que los días sábados sea solamente capacitación de la empresa, se cierra y las capacitaciones se realizan los días sábados, de 8 de la mañana hasta las 2 o las 3 de la tarde de manera intensiva, 2 sábados al mes. Los otros 2 sábados, esas personas tienen sus tareas normales dentro de la empresa. Entonces, tenemos, o sea, ustedes tienen mucho, si quieren, ustedes pueden crear esa propuesta, lo pueden remitir por WhatsApp o por correo, como quieran, me lo pueden remitir y lo vamos puliendo antes de que lo suban a la plataforma. Como saben, esto va a equivaler a los 20 puntos de trabajo final de procesos. Ustedes ya fueron acumulando cierta cantidad de puntos, entonces digamos que el restante nada más ya sería lo que equivaldría eh, los últimos puntos que van a realizar. No sé si es que hay alguna duda, consulta hasta acá. Profe, nosotros nuestra encuesta tenemos que crear en el formulario de Google y presentarte eso como anexo, por ejemplo, o no es necesario eso. Los anexos, ustedes lo que tienen que hacer, pueden colocar, sí, justamente pueden colocar sus encuestas, todas las encuestas ya con los porcentajes de cada uno de los ítems. Pueden colocar fotos referenciales de la marca, del producto o del servicio también, sin ningún problema. Ya depende de cada grupo eso. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan? Esto te vamos a poder pasar también así, un adelanto y además vía WhatsApp, ¿verdad? Para que puedas ver, verificar por las dudas. Sí. Como les mencioné recién, lo pueden hacer en base a cómo van avanzando en los últimos puntos con la propuesta de mejora. Sin ningún problema lo pueden pasar por WhatsApp o por correo, ya depende de ustedes. Eh, y entonces vamos puliendo el trabajo antes de que realicen la carga del trabajo en la plataforma. ¿Se entiende? No sé si es que hay alguna otra, este es el momento de que puedan consultar algo que no haya quedado claro, alguna duda que tengan. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo Yo me bien? conecté recién y Sí. quería saber cuántas preguntas más o menos tiene que tener el cuestionario, o sea, la encuesta.
Bueno, como hablábamos la clase pasada, el cuestionario mínimamente debe contar con 10 preguntas como mínimo. Puede ir 15, 20. Generalmente las primeras 10 son preguntas generales sobre el aspecto que queremos aclarar y las otras 10 ya son preguntas específicas sobre mi producto o sobre mi servicio. Hoy como 4 encuestas más o menos aprobé que estaban correctas, solamente había que ajustar porque estaban un poco mezcladas, digamos. Tienen que tener en cuenta que las preguntas generales van al principio y cuando voy a consultar algo específico acerca de la marca, eso ya debe ir luego. O sea, una vez que yo termine con todas las preguntas generales que yo quiera realizar, luego ya paso a realizar las preguntas específicas del producto o del servicio. Entonces, para los que ingresaron recién, estábamos hablando acerca de que ustedes trabajaron el diseño de la investigación, qué fuentes de datos van a utilizar en el punto 3, qué tipo de investigación cuantitativa, cualitativa, eh, y qué tipo de fuente de datos utilizarían. Algunos seleccionaron primarias, otros secundarias, la mezcla de ambas, y luego desarrollar el procedimiento de recolección de datos, donde ustedes diseñan la muestra, diseñan el cuestionario o la encuesta que va a ser remitida a esas personas a ser estudiadas. El diseño de la muestra es donde ustedes van a describir todas las características de esa muestra, cómo tiene que ser el perfil de ese cliente, de ese consumidor o de esa persona en específico, de por ahí. eh, Franja etaria, personas de 20 a 35 años, de por ahí es una bebida alcohólica la que voy a investigar, que consuman bebidas alcohólicas, eh, que perciban más de 3 millones en cuanto a ingresos, que residen en la ciudad de Asunción y alrededores. Podría ser también que cuenten con movilidad propia, ya sea auto o moto, que tengan un título ya de grado o que estén cursando una carrera universitaria. O sea, ustedes van definiendo los aspectos que necesitan tener en cuenta para ese producto o ese servicio, dentro de lo que es el diseño de la muestra. Recopilación de datos, ustedes van a especificar los canales que van a ser utilizados. Por ejemplo, la remisión de las encuestas van a ser enviadas por WhatsApp, van a ser enviadas por Instagram, por Facebook, por correo electrónico, por llamada telefónica, presencialmente. Ya depende de qué manera ustedes van a recopilar los datos. Ese punto debe estar especificado en el punto 6. ¿Qué canal ustedes van a utilizar para poder recopilar los datos? En el punto 7 hablamos de procesar los datos, donde si de por ahí ustedes ya hicieron en Google Form, en los formularios de Google, realizaron su encuesta. Entonces, una vez que ustedes cierran ese formulario, automáticamente el programa ya les lanza todos los datos y la información, ya le arroja por cada pregunta unos gráficos, la torta, en base a ciertos porcentajes, digamos que les ayuda a poder, digamos, procesar la información mucho más rápidamente dentro de lo que es el punto 7. Si lo hacen de otra manera, van a tener que eh, o sea, cada pregunta va a tener que ser analizada. También depende mucho de qué tipo de pregunta utilicen. Si es una cerrada, sí es mucho más práctica, digamos, el cierre, porque obviamente ya van a estar los porcentajes hechos, a diferencia si es una encuesta abierta, donde el consumidor dio su opinión, digo bien. Entonces, ahí ya va a ir por cuenta de ustedes realizar ese análisis y esa interpretación de esa respuesta, de lo que me quiso decir ese consumidor o esa persona que fue parte del estudio. En el punto 8 deben analizar esos datos, esos porcentajes, esa información que, digamos, eh, fue proveída por el consumidor, ya sea a través de una pregunta cerrada o de una opinión abierta. Entonces, ustedes analizan cada pregunta. O sea, cada pregunta debe contar con
una conclusión, debe contar con un, digamos, un análisis que ustedes van a tener que colocar. Punto 1, 2, 3, hasta la cantidad de preguntas que tenga. Y por último, realizar la presentación de la investigación, dentro de la cual ustedes tienen que hacer un informe de todos los aspectos positivos y negativos que lograron identificar dentro de esa investigación, lo cual les va a ayudar justamente de por ahí un 20% les gusta el producto por A o B motivo. Entonces, todo eso ustedes van armando en base a cada pregunta. No es que ustedes van a colocar cada conclusión de cada pregunta, no. Debe ser una idea general en el sentido de que tienen que poder comprender toda esa información que nos entregó el cliente o que nos entregó esa persona estudiada. De por ahí hay ciertas preguntas que tienen, digamos, similitudes. Por ejemplo, un porcentaje no les gusta esto, en la pregunta 5 tampoco. Entonces, eso lo podemos tomar como aspectos negativos, por ejemplo. Y los porcentajes más altos, donde el consumidor sí tiene mayor grado de aceptación, entonces lo colocamos como aspectos positivos. Entonces hacemos un compendio general de todo lo estudiado. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Y luego yo les mencionaba sobre la estructura de la investigación. Una vez que ustedes hayan terminado con toda la investigación, deben darle forma al tamaño de hoja, tipos de letra, los títulos. Esto yo les voy a pasar o lo voy a subir a la plataforma como mejor ustedes lo deseen. Puedo pasarlo al grupo también sin problema. El formato de estar en PDF, no hace falta que impriman nada, que remitan nada a la universidad, todo en formato digital, todas las entregas a través de la plataforma. Y debe contar con una portada con todos los datos básicos que yo necesito para poder identificar cada uno de sus proyectos, un índice, una introducción, la justificación del proyecto que ustedes ya la hicieron, el desarrollo de toda la investigación, de los 9 pasos y la propuesta de mejora que lo estaba mencionando. No sé si es que ya ingresaron cuando eso, todos cuando estaba explicando ese punto. Ustedes hacían el papel de investigadores dentro del trabajo, dentro del proyecto, y ahora pasan del lado de el empresario o del lado de la empresa para poder tomar decisiones. Entonces, la propuesta de mejoras es en base a ese informe que ustedes hicieron, en base a los porcentajes, en base a los sí y a los no, a los podría ser. Ustedes deben generar una o dos propuestas de mejora en base a los puntos justamente débiles o los puntos fuertes identificados. Yo puedo hacer o sea, una propuesta de mejora en base a un problema o una propuesta de mejora también en base a una oportunidad. Entonces, como ustedes saben que el investigador no puede intervenir en tomar decisiones, ustedes pasan ya de ser investigadores ya a ser, digamos, la empresa en sí que es la que va a tomar la decisión. No sé si se entiende. Sí se entiende, profe. Ok. Mi idea era, digamos, hacer que cada grupo, digamos que, por ejemplo, el grupo de Cloana pueda ser, digamos, la empresa que tome la decisión para otro grupo. Pero como son 5 grupos aproximadamente, uno va a quedar sin empresa. Y como tenemos poco tiempo, la próxima clase posiblemente sea solamente charlas. Entonces, digamos que les doy esa posibilidad de que ustedes mismos tomen las decisiones sobre sus productos o sobre sus servicios, que va a ser mucho más práctico y más fácil también para ustedes. Y luego una pequeña conclusión del trabajo, las referencias donde ustedes, eh, digamos, tomaron cierta información de páginas, de redes sociales o de algún punto en específico sobre las empresas, productos o servicios trabajados y los anexos. En los anexos pueden ir fotos del producto, de la marca,
del servicio, también pueden ir los gráficos, pueden ir las preguntas, puede ir el cuestionario, la encuesta dentro de lo que es el anexo. ¿Se entiende alguna duda, algo que no haya quedado claro? Sí se entiende, profe. Ok. Entonces, ahora, los que todavía no me remitieron y están trabajando todavía sobre su encuesta o cuestionario, les pido que manos a la obra empiecen a trabajar. Los que ya tienen hecho y aprobada su encuesta puedan ya empezar a trabajar sobre la base de datos para remitir justamente a su muestra o puedan diseñar la muestra si todavía no lo hicieron. Entonces, como para que aprovechemos este tiempo que tenemos. El proyecto en sí, Joel, lo tienen que entregar el martes 30, pero como les mencioné a los compañeros, el día de mañana yo les voy a confirmar porque tengo que aclarar un punto, porque nos solicitan que todos los puntajes estén cargados para el 25 de la próxima semana. Entonces, una vez que yo confirme esa información, yo les voy a confirmar si es que lo hacemos antes del 25 o el martes 30. Lo más probable es que lo podamos hacer hasta el martes 30. Entonces, digamos que tienen un tiempo prudencial para poder trabajar cada uno sobre sus proyectos. Entonces, una vez que yo tenga esa información, yo les estaré confirmando el día de mañana. Pero de igual manera, si el 25 ya tengo que hacer las cargas, vamos a ver cómo podemos ajustar nuestros tiempos. ¿Está bien? Por eso, no se estresen, no se preocupen que vamos a encontrar una solución. Entonces, ahora empiecen a trabajar y yo estoy acá para aclarar cualquier duda o consulta que tengan. ¿Está bien? No, no hay exposición directamente. Es la carga de los trabajos en la plataforma, como ya no tenemos una clase más, o de por ahí sí, o sea, nosotros habíamos perdido una clase en el mes de septiembre, entonces de por ahí el sábado 27 podría ser, si es que no tenemos tiempo para el 30 de entregar la clase, podríamos ver la posibilidad de tener una clase de recuperación ese sábado 24 por la mañana o por la tarde, en el horario que a ustedes les quede mejor. Entonces ahí pulimos lo último que tengamos del proyecto para finiquitar, para que ese mismo día ustedes lo puedan cargar y demás, pero eso en base a la respuesta que yo tenga el día de mañana. Bueno, entonces ahora manos a la obra y cualquier duda, estoy acá. Gracias, profe.